Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuaremos aprendiendo sobre los conceptos básicos de sistemas de control. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, te hago la invitación de que si quieres aprender todos los conceptos básicos de una disciplina de sistemas de control, simplemente le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba, donde iremos colocando videos básicos para que vayas aprendiendo sobre cada uno de los conceptos que debes dominar para las disciplinas de control de procesos. En este video veremos uno de los conceptos más importantes que debemos saber a la hora de querer controlar un proceso, y vamos a aprender a diferenciar qué es un sistema de lazo abierto y qué es un sistema de lazo cerrado. Estos conceptos van a aparecer constantemente en toda disciplina de control que queramos hacer, incluso en las implementaciones prácticas a nivel industrial. Así que será importante de que dominen este concepto. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a entender entonces en qué consiste el lazo abierto y lazo cerrado en los sistemas de control. El término control de procesos generalmente es utilizado para referirnos a sistemas que tienen como objetivo mantener ciertas variables de un proceso, que puede ser bien sea industrial, académico, un proceso en el hogar, en la medicina, en fin, en cualquier área del conocimiento, donde se desea entonces mantener esas variables dentro de unos límites de operación deseados. Entonces vemos que aquí vamos a tomar como base todo el conocimiento sobre los sistemas que hemos visto en los videos anteriores, porque si lo vemos aquí, los procesos como tales se refiere a aquellos sistemas que hemos venido estudiando hasta la fecha del día de hoy. Estos sistemas de control pueden constantemente necesitar la intervención humana o simplemente ser totalmente automáticos. En la teoría del control entonces será muy común encontrarse con estos dos términos de lazo abierto y lazo cerrado. Por eso será importante que aprendas a reconocerlos y sepas cuáles son sus principales diferencias, ventajas y desventajas. Comencemos entonces inicialmente entendiendo qué es un sistema de control en lazo abierto. Son sistemas de control muy simples y muy baratos de implementar, pero tienen la desventaja de que no compensan las posibles variaciones que pueda tener la planta, ni tampoco compensa las posibles perturbaciones externas que esté afectando nuestro proceso. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente caldera, donde estamos observando la temperatura al interior de esta caldera y nosotros podemos manipular esta válvula para inyectar más combustible y de esa forma hacer que esta llama pues crezca para aumentar la temperatura, por ejemplo aquí en este líquido que está aquí adentro de la caldera. Y para eso pues obviamente tenemos un sensor de temperatura que nos dice la temperatura interna del fluido como tal. Sin embargo, este proceso también tiene una entrada externa, que aquí también entra otro fluido que viene con una temperatura externa. Esa temperatura externa entonces nosotros no tenemos cómo controlarla en este caso, ni tampoco tenemos cómo medirla para este ejemplo específico. Únicamente estaríamos midiendo lo que es la temperatura como un todo del depósito que tenemos aquí. Entonces, si tomamos lo que hemos visto anteriormente, vamos a representar este proceso industrial como un sistema. Vemos entonces que todo el proceso, toda la caldera sería mi sistema, donde la entrada sería entonces la válvula que tenemos aquí, porque con la entrada nosotros podemos manipular el calor que hay al interior de la válvula, aumentando la cantidad de llamas, y como vemos la salida entonces sería la temperatura que yo puedo leer a través de mi sensor de temperatura que está instalado sobre el proceso. Como vemos, los sistemas son bastante importantes y van a existir diferentes sistemas a nivel académico e industrial referentes a la disciplina de control. En un video pasado explicamos detalladamente qué era un sistema, y si no has visto ese video pues te invito a que veas ese video ahora mismo simplemente dándole clic a esa tarjeta que está apareciendo aquí encima. Pero adicionalmente vemos que este sistema pues tiene aquí otra entrada, tiene otra temperatura, es una temperatura externa con la cual está entrando el fluido que viene por esta tubulación. Por lo tanto, esa otra entrada
la vamos a conocer como una entrada de perturbación. Vemos entonces de forma general que este sistema pues entonces tendrá dos entradas. Una será la abertura de la válvula y otra será la temperatura externa con la que entra este fluido hacia nuestro reservatorio, y como salida de este sistema únicamente tenemos la temperatura que conseguimos medir del reservatorio. La idea entonces del control en lazo abierto es simplemente colocar un control antes del sistema donde nosotros vamos a colocarle una temperatura deseada al controlador. El controlador entonces va a actuar sobre la válvula, la va a abrir, la va a cerrar dependiendo del cálculo pues que tenga interno el controlador, y la idea es que el controlador va a intentar colocar esta temperatura que está saliendo aquí, la cual podemos observar a través del sensor instalado en el proceso. Pues la idea es que el control lo consiga llevar a una región deseada muy próxima a la temperatura que nosotros tenemos. En ese punto aquí creo que sería importante hacer un pequeño paréntesis, pues vemos que cuando queremos controlar un sistema también vamos a necesitar de una buena instrumentación para que el sistema de control trabaje adecuadamente. Aquí en el canal tenemos una lista de reproducción de instrumentación industrial, y si la quieres ver simplemente le das clic a esta tarjeta para que aprendas cómo funcionan las válvulas, cómo funcionan los medidores, los sensores, en fin, vas a aprender bastante en esa lista de reproducción. ¿Cómo lo consigue el controlador? Simplemente el controlador pues debe tener un conocimiento previo sobre el proceso. Por ejemplo, se puede levantar una curva estática o estacionaria, como lo vimos en un video anterior de la válvula, y sabiendo más o menos cuánto fluido de combustible irá a entrar, entonces podríamos determinar más o menos cuánto será la llama que incrementa y cuánto será la temperatura que incrementa. Entonces eso sería como tener un conocimiento previo del proceso, y de esa forma pues manipulando la válvula a cierta abertura pues la idea sería conseguir la temperatura deseada. Vamos a subir entonces aquí nuestro diagrama de lazo abierto, control y sistema. Entonces aquí tenemos nuestro primer sistema de control que está en lazo abierto, y vamos a suponer entonces que el controlador que va a controlar este proceso pues simplemente será un operador. Entonces este operador es una persona que lleva mucho tiempo en esta industria y conoce perfectamente este proceso. Inicialmente entonces supongamos que aquí en este fluido que está entrando a este reservatorio tiene una temperatura externa de 50 grados centígrados. Entonces ponemos los 50 grados centígrados que está entrando al sistema. Recordemos que esta es una entrada que la vamos a conocer como la perturbación. El operario sabe que que aquí está entrando un fluido con una temperatura. Él sabe que ahí está entrando más o menos caliente ese fluido, sino que él aquí en este proceso como tal no tiene una instrumentación y no puede determinar a ciencia cierta cuánto es la temperatura que está en ese fluido. Entonces él simplemente va a mirar aquí el sensor que está instalado en la máquina y va a ver que aquí dentro del reservatorio pues hay una temperatura de 55 grados. Perfecto. El operario como tal, él sabe que para producir el mejor producto dentro de este proceso pues él tiene que trabajar dentro de una zona de operación de 70 grados centígrados. Eso es lo que él desea alcanzar dentro de este proceso. Entonces nuestra temperatura deseada serán los 70 grados centígrados, y la idea es que aquí la temperatura de salida pues alcance sus 70 grados, que yo los pueda ver aquí en mi sensor que está instalado en el proceso. Ahora si vemos la gráfica de este proceso como está sucediendo, vemos que inicialmente la apertura de la válvula en amarillo pues está totalmente cerrada, por lo tanto no está entrando combustible al proceso. En este caso nuestra temperatura de salida, que es 55 grados, pues la vemos aquí en línea azul, y la temperatura externa, que el operario pues no sabe cuánto está, él sabe que está caliente, pero la temperatura externa en este momento entonces está en 50 grados centígrados. Con esto entonces, como el operario ya conoce muy bien este proceso y él sabe cómo debe manipular aquella válvula para que la temperatura de salida efectivamente se vaya a los 70 grados que él quiere para obtener la mejor producción de su proceso. Por lo tanto, el operario procede entonces a manipular la apertura de la válvula, y él sabe que si la abre a un 15%, pues él efectivamente con el tiempo conseguirá llegar a la temperatura deseada de más o menos 70 grados centígrados. Con eso entonces la temperatura al pasar el tiempo, después de que el operario
aplicó la apertura de la válvula, vemos aquí que la válvula fue abierta un 15% en amarillo. Entonces en ese momento en que se abrió la válvula, la temperatura de salida que estamos leyendo con nuestro sensor comenzó a crecer hasta que efectivamente pues llegó en torno a los 70 grados, 71 grados por ejemplo. Entonces ya el operario pues está feliz porque consiguió llevar pues su proceso a la zona que él deseaba, y entonces ya pues está comenzando a producir mucho más en ese proceso. Como el operario entonces ya está feliz porque él ya tiene ese conocimiento, él sabía que con 15% podía llegar a la temperatura deseada, entonces él decide ir a hacer otro tipo de trabajos ahí en la empresa. Entonces él simplemente se va. Aquí vemos entonces que claro, el control en malla en lazo abierto pues es un control bastante barato, porque no necesitamos por ejemplo de computadores o tal vez un computador o un microcontrolador barato para hacer ese tipo de cálculos y saber cuánto se debe aumentar la válvula para alcanzar la temperatura deseada, como lo vemos en este ejemplo. Sin embargo, vemos que por ejemplo en este caso el operario no se puede quedar aquí todo el tiempo. En este caso, como el controlador es como tal el operario, pues él tiene que hacer otras actividades, y vemos que aquí nuestro sensor de temperatura, aquí él está en 70 grados 71, pues ya no hay nadie aquí que esté pendiente de que esa variable pues se mantenga aquí en los 70 grados en la zona de operación deseada. Vamos a suponer que aquí en el minuto 60 esta temperatura externa, que era la perturbación de mi sistema, pues pasó algo en otra etapa del proceso donde viene esa temperatura externa, y esa temperatura comenzó a llegar mucho más caliente, comenzó a llegar a 55 grados. Entonces ya tenemos una temperatura externa de 55 grados. Entonces, ¿qué va a comenzar a pasar eventualmente aquí en mi proceso? Aquí en el minuto 60, si vemos, la temperatura externa estaba en 50, pero ahora subió a 55 grados y el operario no está aquí para mirar eso aquí en el sensor. Entonces, claro, como empezó a llegar más caliente la temperatura externa, empezó a subir la temperatura deseada, y subió tanto que subió hasta los 75 grados, y muy probablemente ya esa temperatura no sea deseada en ese proceso. Y como el operario no está aquí, pues no tiene cómo venir a actuar. Hay que esperar a que él vuelva a llegar para que efectivamente vaya a cerrar la válvula para disminuir aquí entonces la cantidad de calor y que la temperatura vuelva a los 70. Entonces ese es uno de los problemas que tiene el control en lazo abierto, que él no va a llevar en consideración ese tipo de perturbaciones o ruidos que pueda tener dentro del lazo de control. Como lo acabamos de ver en este ejemplo, otra de las desventajas que nos proporciona el control en lazo abierto es que vamos a sobrecargar de trabajo repetitivo y un trabajo sin interés al operador, lo cual puede conllevar a errores dentro de nuestro proceso de producción. Si nosotros en ese ejemplo quisiéramos que el operador garantizara a todo momento los 70 grados, pues él tendría que quedarse ahí sentado siempre mirando para el sensor, y que efectivamente si sucedió la perturbación que vimos, entonces que inmediatamente pues cierre la válvula, y eso pues será un trabajo muy repetitivo y bastante sin interés realmente, y nuestro operario pues se irá a aburrir. Con esto también el control en lazo abierto también puede provocar que estimule al operador a que tienda a ser más conservador y trate de operar en regiones más seguras pero menos económicas. En el ejemplo anterior, si existiera un riesgo de alta temperatura, entonces el operador iría a trabajar en una temperatura más baja por seguridad. Entonces aquí vemos el operador, entonces en lugar, como él ya sabe que hay ese riesgo de alta temperatura, entonces en lugar de ponerlo en 70, que sería el óptimo, entonces él dice no, vamos a ponerlo en 65 porque puede que suceda esa perturbación. Entonces él se vuelve más conservador. Claro, ahí vamos a mantener más seguridad del sistema. Sin embargo, esto podría significar una pérdida mayor de productos en el proceso, lo que se refleja en una pérdida de rentabilidad para la industria, porque estamos trabajando en regiones menos económicas. Son más seguras, sí, pero no podríamos producir tanto dinero. Entonces esa es una de las desventajas que tenemos en los sistemas de control de lazo abierto.
Una de las formas de solucionar los problemas que veíamos en el control de lazo abierto será entonces empezar a implementar lo que se conocen como las estructuras de control de lazo cerrado, donde podemos colocar, por ejemplo, un medidor y un transmisor de temperatura que realimente el sistema hacia el controlador y mantenga de esa forma la temperatura en su lugar deseado. Este valor deseado que vamos a colocarle a esa estructura de lazo cerrado lo vamos a conocer siempre como el set point o el punto de referencia, y este valor será el único valor el cual deberá ser modificado por el operario que cuida del proceso. Así, este tipo de sistemas de control en lazo cerrado son clasificados como sistemas de retroalimentación o simplemente como sistemas feedback. Retomando entonces al proceso que estábamos, ahora a esta caldera pues se le fue adicionado una instrumentación. En este caso mi sistema ahora tendrá un nuevo componente que conoceremos como el controlador. Le hemos cambiado ahora a este proceso también el sensor de temperatura. Anteriormente suponíamos que ese sensor de temperatura era un sensor de temperatura local, por decir algo, un termómetro local. Ahora pues puede tener una señal eléctrica con un transmisor, entonces esa señal será enviada a ese nuevo componente que va a aparecer aquí en esta estructura, que será conocida como el controlador, y ese controlador entonces enviará una señal hacia el elemento final de control, que es la válvula. Aquí pasa por un convertidor de corriente a presión en el caso de una válvula neumática, y simplemente entonces ahora el controlador será el encargado de abrir o cerrar esta válvula para tratar de mantener la temperatura deseada dentro de esta caldera. Nuestro amigo operario ahora se deberá preocupar por ingresarle al sistema el punto deseado de operación. Con esto entonces, con esta nueva instrumentación, recordamos que teníamos nuestro sistema que representa toda la caldera, y ahora con esta adición de este componente, entonces ahora tendríamos lo que se conoce como el sistema en lazo cerrado. Este componente aquí entonces se conoce como el control, y como ahora este sensor de temperatura tiene la capacidad de enviar esa información, simplemente el sensor de temperatura pues lo estamos retroalimentando o estamos haciendo el famoso feedback y lo estamos devolviendo al inicio para que el controlador sepa en todo momento cómo es que está evolucionando la temperatura al interior de ese proceso. Y aquí tenemos entonces la temperatura deseada, que conocemos como el set point, que será el único valor que nuestro amigo operario pues le irá a ingresar. Hemos visto entonces cómo se estructura el esquema de un lazo de control en lazo cerrado, donde el bloque controlador pues nosotros como ingenieros debemos proyectarlo o sintonizarlo. Aquí en el canal hemos tratado bastante sobre la sintonía y diseño de controladores. Por ejemplo, si le das clic a esta tarjeta, verás diferentes estrategias que puedes utilizar para configurar un controlador. Él sabe que él desea en este proceso mantenerlo en 70 grados centígrados. Entonces él se lo va a configurar a nuestro controlador aquí, o sea, a este control que tenemos aquí en el diagrama de bloques. Esos 70 grados entonces vendrán aquí al set point, y con eso entonces el controlador comenzará a trabajar. Con esta estructura de lazo cerrado entonces aparece la denominada figura del controlador. ¿Qué es lo que hace este controlador en todo momento? Simplemente, como él ahora puede leer en todo momento la temperatura, vamos a suponer que actualmente la temperatura al interior de la caldera está en 69 grados, entonces él va a leer y va a llegar aquí a una comparación. Una comparación es que va a comparar el set point o el valor deseado que él tiene con el valor real que hay dentro de la caldera. Y esa comparación es que es simplemente una resta. Si usted hace esa resta, eso le va a dar un error. ¿Cuánto es el error que hay en este momento? Pues en la salida hay 69, el deseado es 70, o sea que 70 menos 69 hay un error de 1 grado. O sea que el controlador sabe, listo, ya me estoy acercando a la referencia, solo tengo un poco de error, 1 grado. Entonces él ya va a empezar a manipular suavemente la válvula, porque él ya está muy cerca a llevar el sistema como un todo a el valor deseado de 70 grados centígrados. Con eso aquí entonces, como el operador ya configuró el set point del proceso, pues él ya no tiene que estar aquí y puede tranquilamente ir a hacer otras actividades dentro de la empresa. De esa forma, nuestro sistema entonces de lazo cerrado se comportaría de la siguiente forma.
Vamos a suponer que tenemos aquí la representación gráfica de cómo se está comportando el proceso. El operario simplemente le ingresó el set point, él se fue. Y aquí entonces en ese momento, por decir algo, en el minuto 25 fue que el usuario ingresó el set point, ¿cierto? Entonces el set point está en morado. Ahí el controlador, este controlador entonces comienza a abrir la válvula. Él ya tiene una ley de control aquí interna, una ecuación matemática. Entonces él sabe que debe abrir la válvula. Aquí vemos cómo la abre en amarillo, la abre casi que al 40%. Ahí claro, la temperatura empezó a subir, a buscar los 70 grados. Aquí ya se empieza a pasar un poco del set point. Entonces simplemente como el controlador en todo momento está leyendo la temperatura, vemos aquí que hay una retroalimentación que la tenemos aquí en la instrumentación, siempre está leyendo la temperatura, entonces él sabe que se pasó, entonces simplemente comienza a bajar, a bajar, a bajar, entonces la temperatura va a bajar y va a comenzar a oscilar un poquito y ya se va a estabilizar en los 70 que el operario quería y llega a esos 70. Veamos el ejemplo que cuando sucedía la perturbación externa, que esta temperatura externa pues subía de 50 grados que estaba aquí en el minuto 60 más o menos, sube hasta 55. Eso va a afectar la temperatura interna de este proceso y como lo veíamos anteriormente en lazo abierto, si el operario no estaba pendiente de eso, pues iba a ser muy grave porque el operario tenía que venir hasta aquí y cerrar un poco la válvula. Pero vemos aquí en lazo cerrado que el control ya sabe, porque él le está leyendo en todo momento, que esa temperatura subió. Entonces él va a ver que la temperatura aquí en la salida pues está comenzando a crecer. Entonces el controlador dice, oh, aquí está pasando algo. Entonces vemos aquí en amarillo cómo es la abertura de válvula. El controlador comienza a cerrarla, Entonces la temperatura vuelve y baja, baja, baja. Y ya el controlador vuelve y calcula pues aquí el error hasta que el error se vuelve 0. Y nuevamente la mantiene ahora sí en 70 grados centígrados siempre. Esa entonces serán las ventajas que tenemos de un sistema de control de lazo cerrado, que ya el propio controlador pues será el encargado de hacer este trabajo. Un sistema en lazo cerrado entonces mejora los problemas del sistema en lazo abierto, consiguiendo mantener todas las variables del sistema de control dentro de la zona de operación deseada para dicho proceso, consiguiendo, claro, rechazar los posibles disturbios que entran al lazo de control para de esa manera garantizar un correcto funcionamiento de mi proceso industrial. ¿Qué problemas tenemos aquí en un lazo cerrado? El precio a pagar en este sistema es que los controles en lazo cerrado tienden a hacer oscilar el sistema, consiguiendo inclusive inestabilizar el proceso. Entonces vamos a tener problemas de estabilidad al intentar corregir ese error entre la variable y el set point. Por lo tanto, el ajuste adecuado de los controladores siempre será crucial para evitar este tipo de problemas. Veamos que teníamos, claro, un comportamiento bonito aquí en el ejemplo donde el controlador pues conseguía llevar el sistema a la referencia, pero sin embargo vemos que aquí aparecen unas leves oscilaciones. En el caso de que este controlador no sea adecuadamente ajustado, no sea bien calculado, podríamos tranquilamente llevar a oscilar mucho ese sistema. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que el controlador abre y cierra continuamente esa válvula. Aquí en amarillo vemos esas oscilaciones bruscas de la válvula. Eso, claro, puede dañar nuestra válvula. Y claro, vemos aquí también el proceso en azul, cómo oscila mucho. Claro que con el tiempo parece que se va a estabilizar. Sin embargo, también no podría estabilizar, sino que simplemente la temperatura se podría ir y crecer y oscilar mucho, y entonces eso trae esos problemas de estabilidad. Vemos entonces que aquí tenemos el esquema de un control en lazo cerrado ya de una forma más general, y básicamente eso es lo que consiste en el estudio de los sistemas de control. La mayoría de estudios que vamos a hacer en los cursos de control y aquí en el canal pues van a estar relacionados con los sistemas en lazo cerrado, porque las ventajas son muchas las que nos trae. Y claro, vamos a hacer estudios también para este amigo aquí que es el controlador, para evitar eso que acabamos de ver, esas oscilaciones, porque siempre vamos a querer que el sistema todo de lazo cerrado pues tenga una estabilidad garantizada y que no ponga nuestro proceso en peligro. Aquí a modo de ejemplo vemos entonces cómo se formularía un diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado, donde tenemos nuestro set point, tenemos la comparación
Aquí estamos simplemente dividiendo el sistema. Estamos dividiendo aquí una caja que sería el actuador. Este actuador sería nuestra válvula en el ejemplo que acabamos de ver. Y de acá del sistema también estamos dividiendo aparte lo que es el sensor, que normalmente se dibuja aquí en la realimentación. El sensor sería ese sensor de temperatura en este ejemplo, por ejemplo. Vemos que el sensor es el encargado de mandarle aquí al controlador a través del comparador de error la diferencia entre el set point y la salida actual. Entonces eso le va a dar un error al controlador y el controlador será el encargado de darle la orden al actuador, o sea a la válvula, para abrir o cerrar. Y siempre el sistema como un todo está expuesto a perturbaciones externas que muchas veces no tenemos cómo medirlas o no tenemos cómo anticiparlas. Entonces el controlador en todo momento, aquí observando la salida gracias a esta realimentación, tendrá que tener la capacidad de lidiar con ese problema de las perturbaciones. A partir de ahora estás en la capacidad de reconocer cuando un sistema se encuentra en lazo abierto y cuando un sistema se encuentra en lazo cerrado. Vamos a poner en práctica un poco aquellos conocimientos que has adquirido en este video. Para eso entonces déjame en los comentarios un ejemplo claro, típico de un proceso, bien sea industrial o un proceso en nuestros hogares, un proceso académico, de un proceso en lazo abierto y de un proceso en lazo cerrado. Si quieres, claro, seguir aprendiendo sobre estos conceptos de teoría de control, basta con que te suscribas a este canal dando clic en mi foto. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos conceptos básicos, puedes ver el siguiente video de nuestra lista de reproducción. Si deseas, puedes seguirnos en nuestro grupo de Facebook, donde estamos constantemente compartiendo información. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima clase.